Ok, hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios por esta segunda oportunidad que tenemos para encontrarnos en este lugar y seguir meditando en la palabra de Dios. El día de ayer hablamos acerca del tema huyendo de la presencia de Dios y veíamos el ejemplo de Jonás. Pero hoy vamos a ver el tema corriendo hacia Dios, corriendo hacia Dios. Todo lo contrario de lo que estábamos hablando ayer. Ayer iba corriendo en contra de Dios, en dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a ver a Jonás corriendo hacia Dios, en dirección a Dios. Y como ciertamente, aunque no le había dado el capítulo a José, lo entendió bien, el capítulo 2 del libro de Jonás, hermanos, es la base para nuestra clase en esta tarde. Y voy a leer los 10 versículos, hermanos, que dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a la profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Así termina. Esta es una forma poética de describir lo que pasó, la experiencia de Jonás. Pero en el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, en mucho lo que somos ahora es el resultado de nuestras decisiones de ayer. Mucho de lo que somos ahora, mucho de lo que hemos logrado y muchos de nuestros fracasos son el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Son el resultado, hermano, de actitudes, de conductas, de comportamientos y de acciones que hicimos en el pasado y que ahora o las estamos disfrutando por haber hecho una buena decisión, o estamos lamentando y sufriendo las consecuencias. Piense por un momento, mire en el retrovisor de su espejo mientras usted transita por esta vida y observe lo que ha hecho, lo que ha venido dejando atrás. Y observemos las cosas que hemos hecho, las conductas que hemos tenido, los comportamientos que hemos tenido en el pasado. Y mucho puede explicar por qué estamos como estamos ahora. Y si lo ponemos en una persona, miremos a Jonás. ¿En qué condición se encuentra Jonás en estos momentos? Mire sus decisiones, mire sus acciones, mire las cosas que ha venido eligiendo hasta este momento, siendo profeta de Dios, y los resultados.
Cuando Dios le dijo en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, ¿qué hizo? Se levantó y se fue a Tarsis. Nínive queda para el este, él se fue para el oeste. Nínive queda más cerca, él se fue más lejos. Dios le podía haber hecho llegar a Nínive, pero él tuvo que pagar para tratar de huir de la presencia de Dios. Que no llegó, pero sí estuvo expuesto a perder la vida. ¿Por qué? Decisiones que hacemos. Y que ahora decimos, oh, gracias a Dios, porque no todo es malo. Pero si nosotros hemos hecho decisiones de las cuales ahora disfrutamos, me complace saber eso. Gracias a Dios. Disfruto sus éxitos, disfruto sus triunfos, disfruto sus logros, disfruto lo que usted ha conseguido hacer hasta ahora. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por eso. Pero si hasta ahorita hemos hecho decisiones que han venido costándonos, ¿qué debiéramos hacer? ¿Y cuántas de esas decisiones, hermanos, han sido por agarrar el sentido contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuántas de esas decisiones han sido el resultado de ir en sentido contrario en relación a donde Dios está? Y si aceptamos eso, ok, ya estamos aquí, ya estamos en este punto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sería lo sensato? ¿Qué sería lo correcto? Lo conveniente después de la experiencia de vida? Correr. Pero ya no correr en contra de Dios, huyendo de la presencia de Dios como Jonás, sino correr, pero correr hacia Dios. Para empezar a hacer otra vez algo que sea conforme a la voluntad de Dios y que los resultados nos traigan, hermanos, satisfacción a la vida, a la familia, a la iglesia. A menos que yo no creo que queramos seguir, déjame la rifo otra vez y volver a dar otro turno. No creo. Bueno, ahora veamos, hermanos, el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia, el Dios de gracia, haciendo que Jonás ahora pueda correr hacia Dios. Y iba huyendo de la presencia de Dios, pero ahora está dándose cuenta que estaba equivocado. Y hace una vuelta y regresa hacia la presencia de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que en esta tarde los que no han obedecido el Evangelio y reconozcan las cosas que le han venido sobreviniendo y las cosas que están todavía por venir, si seguimos en esa dirección, demos vuelta y regresemos a Dios hoy en esta tarde y que nos arrepentamos de la vida que estamos llevando y hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos para estar en paz con Él y arreglar nuestros asuntos con Él. Hermanos, que usted sabe también que ha estado batallando y ha estado siendo oídos todos a Dios y las cosas no le están saliendo bien. Las cosas no le están saliendo bien. ¿Qué debiéramos hacer? Que también nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, hagamos lo que el profeta hizo, tomar la oportunidad que Dios nos da y volver a Él. Es una invitación para todos, es una invitación para mí, es una invitación para los que son miembros de la iglesia, es una invitación para los que nos acompañan en esta tarde. Es una invitación a correr hacia Dios. El Jonás venía huyendo. Y hermanos, Dios tenía diferentes cosas que hacer. Dios podía hacer diferentes cosas si consideráramos
las opciones que Dios tenía para responder a la decisión de Jonás. Y una posibilidad que tenía Dios para hacer, hermanos, era, ok, se fue, dejarlo que se fuera. Dejarlo que se fuera. Pero a Dios le importaba el pecado y el perdón de los pecados de Nínive. De manera que esa posibilidad no la vio Dios, si es que la tomó en cuenta. Dios podía haber hecho que esa tormenta que Él creó en el mar, hermano, y que estaba corriendo el riesgo de que la nave se partiera, como usted puede leer en el versículo 4. Dios no solamente hubiera visto que, no solamente hubiera dejado ese riesgo de que puede que se parta la nave, podría destruirla. Ahí va Jonás, es un rebelde, profeta, pero rebelde. Los demás son incrédulos, que son idólatras porque se están considerados. Pero a Dios le importa el pecado, por pecador que esté. De manera que tampoco considero esa posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tenía Dios para hacer? Bueno, lo que finalmente terminó haciendo: enseñarle a Jonás una lección que él habría que aprender. ¿Y de qué manera? Si usted le quisiera poner otro nombre a este tema, podría ser aprendiendo de mala forma a hacer la voluntad de Dios. Porque ¿en qué punto está Jonás? ¿En qué punto está Jonás? Porque era tan fácil hacer lo que Dios le decía que hiciera, y aunque ya hemos dicho que ciertamente los asirios, o particularmente Nínive, eran un pueblo que se ejercitaba una brutalidad en el trato a sus enemigos y disfrutaba esa brutalidad. Está bien, pero Dios le estaba pidiendo que fuera. Pero Jonás se resistió a ir y buscó otra opción. Y Dios le permitió que viviera esa experiencia. Porque todo, noten hermano, noten que Jonás reconoce que es Dios quien hizo todo esto. El texto dice en el versículo 4 del capítulo 1: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto lo hizo Dios. Pero Jonás entendió, hermanos, cuando platicaba con los marineros, que ciertamente era Dios quien estaba haciendo eso. Tanto que dijo: échenme al mar y en la tempestad cesará, se calmará el viento. Y lo echaron y sucedió. Y después, hermanos, Jonás reconoce que inclusive los marineros echaron a Jonás al mar. Según usted puede leerme en el versículo 12, donde Jonás le dice: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esto que está pasando es responsabilidad mía. Esta situación que estamos viviendo y en la que ustedes también están expuestos a perder su vida, es culpa mía. Échenme al mar y se arreglará el asunto. Hermanos, los marineros resistían a echar a Jonás al mar, y finalmente lo echan, según el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Sin embargo, Jonás reconoce que todo esto lo está haciendo Dios. No lo hicieron los marineros, sí, físicamente lo echaron, pero Jonás sabía que todo esto provenía de Dios. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 2: me echaste a lo profundo en medio
de los mares y me rodeó la corriente. ¿De dónde viene esa cosa? Sé por qué estoy aquí y por quién estoy aquí. ¿Cuál es mi parte? Bueno, hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Por eso les decía al principio de la clase es que nosotros nos demos cuenta, hermanos, qué cosas nos están pasando y por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo de las cosas que ahora con las que estoy batallando, con las que estoy lidiando? Y hermanos, sabía Jonás que eso venía de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, ahora Jonás va a tomar el camino correcto. Ahora Jonás, entendiendo todo eso, él ahora está pensando, debo volver a Dios. Debo volver a Dios. Y hermanos, por eso usted lee los primeros dos versículos que dice del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Estaba orando Jonás cuando estaba la tempestad, hermano? ¿No estaba orando? No estaba orando que en el versículo 6 del capítulo 1 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mejor, a veces, y hermano, usted puede ver también ¿cómo se dice? La ironía, hermano, lo irónico que era el asunto. El que debería estar orando a Dios está dormido. Los que están buscando a sus dioses están preocupados porque lo oyen. Y el que debería invitar a los demás a que buscaran a Dios no está pensando en eso. Los otros son los que le están diciendo, ora a tu Dios. Imagínate que la gente que no es cristiana le esté diciendo, ve a las reuniones y ora a Dios y ora por nosotros porque ven que no lo estoy haciendo. Sirve a Dios, compórtate bien, porque ven que no lo estoy haciendo. Y que cosas están pasando por eso. ¡Qué ironía! Y que por esas cosas pasen cosas, hermanos, que por esas cosas estemos viviendo situaciones en la vida personal, en la familia, en la iglesia, hermanos, en la sociedad. Él sabe eso. Y ahora él está orando a Dios. Por eso el tema es corriendo hacia Dios, porque no lo estaba haciendo, no estaba orando, estaba huyendo de Dios, no estaba buscando a Dios y estaba pensando que se había librado de Dios. Pero ahora está buscando a Dios, corriendo a Dios en manos en el vientre de aquel gran pez. Está orando a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Lo invoqué y él me oyó. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. ¿Se da cuenta ahora a un profeta que no tenía interés de buscar a Dios y ahora lo está buscando desesperadamente en su angustia? Pregunto, hermanos, ¿qué cosas más pudieran pasarnos para que nosotros estuviéramos interesados en ser más apasionados en nuestro servicio a Dios? ¿Qué más cosas deberían estarnos pasando? ¿Por cuáles tragedias deberíamos estar atravesando? Para que entonces dijera, sí, necesito buscar a Dios. Jonás está buscando a Dios en oración.
Le urge que Dios lo oiga. Y dice, Dios me oye. Le urge que Dios le escuche. Él me escuchó. Pero también, hermanos, Jonás está buscando a Dios, corriendo hacia Dios, con humildad. Ya no es el Jonás que piensa que puede apartarse de Dios. Ya no es el Jonás que piensa que puede irse lejos donde la jurisdicción de Dios no lo alcance, donde el ámbito donde Dios gobierna, hermanos, no le llegue, que haya otros dioses allá donde Dios no interviene, en donde yo puedo estar lejos de la presencia de Dios. No. Ahora reconocen su angustia, que necesita a Dios. Y sabe, hermano, el Salmo 119 es un salmo poderoso entre los salmos. Nos enseña que las tribulaciones en la vida nos hacen doblar la rodilla y agachar la cabeza y buscar a Dios. Las tribulaciones en la vida. Lea el Salmo 119, versículo 77 y versículo 71. Y lea lo que dice. ¿Cómo era la actitud del salmista antes de que lo viera a Dios? Vamos a leerlo, hermanos. El Salmo 119, en el versículo 67 y luego el versículo 71. Note, antes que fuera yo humillado, ¿qué? Descarriado andaba. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué? ¿Ahora cuándo? Ahora que he sido humillado. Ahora que Dios me ha enseñado que Él está en control, que yo no soy el que estoy en control de todo, que Dios es el que maneja las situaciones de esta vida, que no soy yo y que dependo de Dios, no Dios depende de mí. Ahora guardo tu palabra. ¿Por qué? Sé que eso es lo mejor. Versículo 71. Ahora Él ve lo benéfico, lo bueno que es haber sido humillado por Dios. Bueno, dice, bueno que es haber sido humillado. ¿Por qué? Dice, para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Y hermanos, Dios permite que esas cosas pasen. No todas las cosas que le pasan mal son por que vengan directamente de Dios. Bueno, no necesariamente culpa de Dios, pero que Dios las haya mandado. No todo. Empezamos diciendo que muchas de estas, hermanos, son decisiones mías. Asumo la responsabilidad de las cosas que pasan mal. Pero Dios permite que esas cosas pasen. Dios permite que esas cosas pasen para que aceptemos que necesitamos a Dios y que si seguimos huyendo, en la medida que sigamos huyendo, seguiremos teniendo tropiezos. Y lo mejor es, corra hacia Dios. Busque. Entre tanto, tiene la oportunidad. Porque descarriado andaba antes de que fuera humillado. Pero ahora soy más fiel. Guardo tu ley. Bueno me fue, dice el salmista, el que haya sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y Jonás está aprendiendo. Dios lo llevó a la escuela, hermano, en esa experiencia. Aprendiendo. Y nosotros tenemos que saber que Dios, hermanos, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está educando porque buenas experiencias que tenemos, pero también malas experiencias que tenemos, para que vayamos enderezando el camino, corrigiendo lo que estamos haciendo mal, y hermanos, y que nuestras acciones sean encaminadas a hacer la voluntad de Dios.
Ahora Jonás está buscando a Dios en oración y ahora Jonás está buscando a Dios por humildad. Ahora Jonás sabe, si usted regresa al libro de Jonás en el versículo 4 del capítulo 2, Jonás sabe, hermano, que había sido desechado de delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 4, entonces dije, bueno, por lo que pasó en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Imagínense a Jonás, hermano, siendo arrojado por los marineros y hundiéndose. ¿Qué es lo que viene diciendo? Y me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente de los mares y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Note el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza como las algas marinas estaban, hermanos, lidiando ahí con todo eso. En la medida que estoy hundiendo. Y él reconoce, en eso que iba, me di cuenta que Dios me dejó. Pues solo. Quería huir de Dios y ahora veo cuán duro es no estar en la presencia de Dios, que Dios no esté conmigo. Cuán difícil es. Aunque de momento no lo entendemos. Ahora, hemos visto, hermanos, que todo esto es por causa de Jonás, y él lo sabe, él lo acepta. Y ahora él ha venido, hermanos, a buscar a Dios en oración. Y ahora, hermanos, él está humillado ante la presencia de Dios. Pero otra cosa que puedo ver en este texto, hermanos, es del capítulo 1 al capítulo 2. Jonás ha venido descendiendo. En otras palabras, lo que nosotros diríamos, ha venido cayendo más bajo, y más bajo, y más bajo, en la medida en que pretendía huir de Dios. De una forma física, lo que va a pasar, pero también lo podemos ver de una forma metafórica, hermanos. Noten las 3 veces en que dice que Jonás iba descendiendo. Capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y noten, y descendió a Jope. Primer descenso. Descendió a Jope. En el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, había descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Ya descendió a Jope, ahora descendió a la nave. Y el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora Jonás está en la profundidad del mar. Por eso en el capítulo 2, hermanos, en el versículo 6 dice el texto: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la profundidad del mar. Si lo miráramos de manera metafórica y preguntaríamos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más necesitamos descender para darnos cuenta que necesitamos correr hacia Dios? ¿Cuánto más?
tum, tum, caída, caída. ¿Cuánto más? Bueno, en esa experiencia, en esas circunstancias, es que Jonás viene a buscar a Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? ¿Sabe algo, Jonás? Entre todas sus malas decisiones y en qué punto lo tiene, hasta dónde está, hermanos, ha descendido. Gracias a Dios, que Dios preparó un pez, un gran pez que se tragase a Jonás. Y eso no fue como en contra de Jonás, sino en favor de él. Porque si Dios no prepara el pez que se trae a Jonás, hubiera sido de él. Jonás no hubiera después platicado su propia historia, sino que Dios intervino en su infinita misericordia, en su gracia, y le da la oportunidad a Jonás. Y desde el vientre, no dice el capítulo 2 del versículo 1, que esto estaba pasando desde el vientre del pez. Desde el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí está, vivo dentro del pez, y está orando a Dios y sabe dónde está y por qué está y qué es lo que debe hacer. Hay cosas que uno hace, los americanos hacen así. Pregunta, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y qué debes hacer? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Y qué es lo que debieras hacer? Preguntas básicas. Y lo que debo hacer es huir hacia Dios. Porque Dios, hermano, finalmente tenía un medio de salvación. Un medio de salvación. En el versículo 9 dice esto, el texto del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza. Bueno, el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Y luego el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y luego esta declaración, la salvación es de Jehová. El error fue de Jonás, pero la solución, la salvación es de Dios. Dios proveyó el medio de salvación. Y cuando nosotros lo traemos a nuestro tiempo, hermanos, cuando nosotros ya hemos visto, hermanos, en pocas palabras, volvemos a recordar cómo está nuestra vida, cuáles son las cosas por las que estamos viendo, experimentando, qué es lo que está pasando en nuestra familia, qué tanta responsabilidad tengo, qué tanto interés he estado teniendo en enseñarle a Dios, de vivir delante de la presencia de Dios, cerca de Él, y he enseñado a mi familia a vivir cerca de Dios. Y si no, hermanos, que entonces puedo entender por qué pasa lo que pasa, y qué es lo que debiera hacer. Pero también uno puede correr a Dios sabiendo esto, que la salvación, no obstante todo lo que estamos viviendo, no obstante todo por lo que estemos pasando, la salvación es de Dios. Dios es el que provee la salvación. El pez para Jonás, y así como Jonás dijo, así como que Jonás estuvo en el pez tres días, y el Señor Jesucristo una vez dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es también necesario que el Hijo del Hombre esté y luego resucite, hablando de su resurrección y la bendición que proveía esa muerte y esa resurrección. Cristo es nuestra salvación, es el medio que Dios ha provisto, hermanos, para nuestra salvación. Cristo es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, correr hacia Él y poder ser recibidos por Él. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro.
Bueno, Dios tiene diferentes maneras de salvar, hermanos. Si pensáramos, ¿cómo le hubiéramos hecho nosotros para salvar a Jonás? ¿Qué solución le hubiéramos dado? ¿Qué opciones teníamos? ¿Qué posibilidades había de salvar a Jonás de otra manera y no de esa? Bueno, Dios quiso salvarlo de esa. Y de verdad estoy yo en condiciones para decirle a Dios que me salve y aún cómo me salve. Bueno, cuando pensó Dios en nuestra salvación, también Dios, hermanos, puso un cómo podemos ser salvos. Y el medio de salvación es Cristo Jesús. Ya Pedro lo dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay. Un plan B. No hay otra opción. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. En Cristo podemos ser libertados de nuestros pecados. Esos pecados que yo he cometido y que me han apartado de Dios y me han traído tantos problemas. Esas decisiones absurdas que van en contra de la voluntad de Dios que he tomado y que me han traído tanto daño. Dios puede perdonarlas, quiere perdonarlas en Cristo Jesús. Usted lee Romanos 3:23, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lea el verso 24, siendo, no obstante, que has cometido pecado y las puertas del cielo se cierran para ti, no obstante, siendo justificados. Y justificados gratuitamente. ¿Cómo puede ser eso? Mediante la fe en Cristo. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. El perdón de mis pecados, el poder sacudir mis pecados delante de la presencia de Dios. Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo puedo librarme de la esclavitud del pecado? El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 34, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Pero en el verso 36 dijo, pero si el Hijo os libertare, si el Hijo, no algo más, no alguien más, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted quiere no solamente ser perdonado de sus pecados, sino también ser libertado de la esclavitud del pecado. Eso que me lleva, me arrastra y no puedo, es como una adicción, es como un hábito que no puedo quitarme y quiero libertarme y no puedo. Bueno, Cristo puede hacerlo. Cristo puede hacerlo. De hecho, usted puede leer Romanos capítulo 6, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais pasado, esclavos del pecado, tiempo presente, habéis venido a ser, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el verso 18 dice, y libertados del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia. Esclavos del pecado, libertados del pecado. ¿Quién está en medio? La obediencia a esa forma de doctrina donde Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y yo con Cristo muero en el bautismo, soy sepultado en el bautismo juntamente con Cristo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, así también nosotros andemos en vida. Vida nueva. Tienes que volver a Cristo. Tienes que venir. No solamente nos liberta de nuestros pecados perdonándolos, no solamente nos liberta de la esclavitud del pecado, hermano, sino también nos libra del pago por nuestro. Porque usted y yo nos libra del pago por nuestros pecados. Romanos capítulo
capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte o tragedia, solución de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libertad, perdonado. Una deuda que no podía pagar yo, el Señor la pagó por mí. Estoy bien con Dios. Dios provee la necesidad. Por todo lo que he experimentado, por todas las decisiones que he cometido y las consecuencias que he llevado, por todos los pecados y la necesidad de ser perdonados y ser libertados y poder tener acceso a la presencia de Dios, necesito que correr. Ya me di cuenta que lejos de Él no me va bien y no me irá bien. No me va bien y no me irá bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría de seguir insistiendo en esto. ¿Por qué, hermano? Podríamos seguir haciendo mal, esperando que nos vaya bien. Y mal al oír de Dios, a querer apartarte de Él, esperar que nos vaya bien. Por eso me he tratado. En el nombre del Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz y los resultados del sacrificio, le invitamos. Venga, venga. Hay un canto, no te encanta ahorita, pero el canto que dice: ven a Cristo, ven ahora, ven así, cual estás. Ven al Señor. Hermanos, dejemos de huir a las responsabilidades, a la fidelidad, al trabajo en Cristo. Hagamos lo que sabemos que debemos hacer, lo que hizo con nosotros. Corramos hacia Él. ¿Qué les parece si lo ponemos de pie que estamos poniendo la invitación? Número 47 al estar aquí. Al entrar en la presencia de tu divinidad y contemplar
vez mucha gente va ascendiendo por muchas cosas. Ha logrado de una manera o de otra, se ha librado de diferentes situaciones, ha cometido barbaridades y bien no ha tenido ningún problema. Parece que va ascendiendo desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios, un escalón hacia abajo, un escalón hacia abajo. Engañoso es el pecado. Engañoso es el pecado. Por eso le invitamos, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, Dios le está mandando. Dios le manda, no yo, no nadie aquí, Dios. Pablo dijo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse de su pecado. Pero arrepentirse no solamente decir, oh sí, sé que hice mal y ay, tengo tanta vergüenza y qué pena. No, eso no es suficiente. Arrepentirse es decir, reconozco que he pecado, necesito volver a Dios. Necesito venir a Dios a que me perdone. Si usted no se ha bautizado, aquellos como más de 3,000 le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? En su primer sermón él dijo, tienen que arrepentirse. Pero no solamente tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Y bautizarse con las miras de que sus pecados les sean perdonados. Y además reciba el Espíritu Santo. Y la gente que oyó a la predicación de aquel día entendió perfectamente, tan bien lo entendió, que como 3,000 en el verso 41 estaban siendo bautizados. ¿Usted lo entendió? ¿Entendió lo que quise decir? ¿Entendió lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué debería hacer al respecto entonces si no se arrepiente de su pecado? ¿Qué debería hacer al respecto si no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados? Hermano, ¿entendió? ¿Me di a entender? Si es así y sabe que está haciendo cosas que no están bien delante de la voluntad de Dios, debe hacer. Esperar hasta que el pecado lo alcance, como dice la Biblia también, decir, oh, tenía razón. No esperemos a que las cosas pasen. Tenemos que aprender y parece. Aprendamos en Jonás para que no tengamos que aprender por experiencia personal. Se utiliza el nombre del Señor. Mientras hermanos terminamos el servicio, Dios nos bendiga. Ya te